Hoy nos vamos a sumergir en un documento que es, en esencia, una ventana al pasado. Un análisis muy detallado de una de las cartas más antiguas del cristianismo, la primera epístola a los tesalonicenses. La fuente que tenemos entre manos es un comentario exegético, que es como tener el cuaderno de notas de un detective de la historia, ¿sabes? Alguien que desglosa cada palabra para entender no solo lo que dice, sino por qué se escribió en ese momento y de esa manera. Y nuestra misión hoy es entender esa historia detrás. ¿Quién era esta gente, los tesalonicenses? ¿Qué les quitaba el sueño? Y sobre todo, ¿por qué sentía el apóstol Pablo esa urgencia tan desesperada por escribirles? Es que para entender esa urgencia hay que viajar en el tiempo. Estamos hablando del año 52 o 53 después de Cristo, más o menos. Pablo está en Corinto y esta carta, según la mayoría de los análisis, es el primer escrito suyo que conservamos. El primero de todos. Y eso es clave, porque no estamos ante un tratado teológico superdenso como la carta a los romanos que escribiría más tarde. Claro. Esto es algo mucho más inmediato, más personal. Es una carta práctica, llena de un afecto casi palpable, dirigida a una comunidad de creyentes que acababa de nacer y que ya estaba contra las cuerdas, sufriendo una persecución brutal. Vale, vamos a desempaquetar esto, porque el contexto lo es todo. Para empezar, Tesalónica no era un pueblo perdido en las montañas. El análisis la describe como una ciudad importantísima, la capital de un distrito romano en Macedonia. Totalmente. Era un puerto bullicioso, un nudo de comunicaciones. O sea que plantar una iglesia allí era como abrir una franquicia en la Puerta del Sol de la época. Exacto. Lo que pasaba en Tesalónica no se quedaba en Tesalónica. Era un megáfono estratégico. Y Pablo, junto con Silas y Timoteo, no llega allí de vacaciones, precisamente. No, para nada. Acababan de ser encarcelados y azotados en Filipos. Llegan magullados, con la persecución pisándoles los talones. Y aún así, se ponen manos a la obra. Según el libro de los Hechos, predican durante 3 sábados en la sinagoga. Y fíjate qué interesante la composición de la iglesia que nace de ahí. Los líderes judíos, en su mayoría, los rechazan, pero se convierte un grupito de judíos, una grande multitud de griegos temerosos de Dios. Gentiles que se sentían atraídos por el judaísmo, ¿no? Eso es. Y, un detalle muy significativo, mujeres nobles no pocas. Era una comunidad diversa desde el minuto 1. Espera un momento, porque aquí hay algo que me llama mucho la atención. Siempre se habla de esas 3 semanas en la sinagoga, que suena a visita relámpago. Pero el análisis que manejamos sugiere que eso es solo una parte de la historia, ¿no? Que la estancia de Pablo tuvo que ser bastante más larga. Desde luego. Es una de las grandes revelaciones del análisis detallado. Si solo te quedas con el dato de los 3 sábados, la historia no cuadra. El propio Pablo en la carta da pistas que apuntan a una estancia de varios meses, no de días. ¿Cómo cuáles? Pues mira, primero, dice que trabajó con sus propias manos para no ser una carga para nadie. Claro, y montar un taller de hacer tiendas de campaña y empezar a ser productivo, eso lleva su tiempo. Exacto. Segundo, menciona que recibió ayuda económica de la iglesia de Filipos, no una, sino varias veces, mientras estaba en Tesalónica. Conocer. Pues eso. Todo esto nos pinta un cuadro de una comunidad que se fundó y se consolidó a una velocidad de vértigo. O sea, que no fue un llegué, prediqué y me fui. Fue un proyecto de construcción en toda regla. Y como toda construcción, no tardaron en llegar los intentos de demolición, por lo que veo. Casi de inmediato. La persecución fue feroz y venía de 2 frentes. Por un lado, de sus conciudadanos paganos, que los verían como un culto extraño y antisocial. Y por otro, y con más virulencia, de los judíos que no aceptaron su mensaje. Y aquí el análisis conecta la carta con los hechos de una forma brillante, señalando la acusación concreta que usaron para echarlos de la ciudad. Fue una jugada maestra de la propaganda. ¿Cuál fue? Los acusaron de traición a Roma. El texto dice que alborotaron a la ciudad gritando, «Estos hacen contra los decretos de César», diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjate qué astucia. Es que es tremendo. Tergiversaron por completo el mensaje de Pablo sobre el reino espiritual y venidero de Cristo y lo convirtieron en una acusación de sedición política. Claro, en el Imperio Romano, decir que había otro rey que no fuera el César. Era una sentencia de muerte. Es la misma acusación que usaron contra el propio Jesús. Es un botón del pánico político muy efectivo. Y funcionó, porque Pablo y Silas tuvieron que huir de noche para salvar el pellejo. Exacto. Y aquí empieza lo verdaderamente extraordinario de esta historia. ¿Te imaginas la escena? Los fundadores huyen, la comunidad es un bebé de pocos meses y está siendo acosada por todos lados. Lo lógico sería que se disolviera, que se apagara. Totalmente.
Pero ocurre todo lo contrario. A pesar de todo, esta pequeña comunidad no solo sobrevive, sino que explota. Se convierte en un centro misionero. El análisis subraya que, gracias a que Tesalónica era un hervidero comercial, Un punto clave, claro. los creyentes empezaron a hablar de su fe con los comerciantes, con los viajeros, y el mensaje se extendió como da pólvora por toda Macedonia, por Acaya y más allá. Se convirtieron, como dice el propio Pablo, en un ejemplo para todos. Y esa es la razón de ser de la carta entonces. Pablo está lejos, primero en Atenas, luego en Corinto. Le llegan noticias de que sus hijos en la fe no solo aguantan, sino que brillan, y se muere de ganas de volver. Claro. Pero se encuentra con un muro. Él usa una frase muy curiosa. Satanás nos embarazó el camino. Es una expresión fuerte, sí. Sí, y el análisis sugiere que, más que una aparición demoníaca literal, probablemente se refiere a la continua hostilidad de sus adversarios judíos. Le habrían puesto las cosas muy difíciles para regresar sin ser arrestado. Así que, al no poder ir él, toma una decisión que demuestra su angustia y su amor por ellos. Envía a Timoteo. Se desprende de su colaborador más cercano. En un momento en que él mismo lo necesitaba, pero su prioridad absoluta era saber cómo estaban en Tesalónica. La carta que leemos hoy es la reacción de Pablo, con el corazón en la mano, al informe que Timoteo le trae a su vuelta. Vale, si la comunidad era un caso de éxito, ¿de dónde venía esa preocupación tan intensa de Pablo? Porque el informe de Timoteo, por lo que se ve, no eran todo flores y buenas noticias. Había un par de problemas serios cociéndose bajo la superficie, ¿no? Claro, el informe era mayormente positivo, un motivo de orgullo y alivio inmenso para Pablo. Pero, como dice el refrán, nada es perfecto en este mundo. Y Timoteo le trae 2 o 3 preocupaciones muy concretas que requerían una respuesta urgente. La primera puede sonar casi cómica, pero era un problema real. Algunos habían dejado de trabajar. ¿Cómo que habían dejado de trabajar? ¿Por qué? Porque estaban tan absolutamente convencidos de que el regreso de Cristo era inminente, lo que los teólogos llaman la expectativa escatológica, que básicamente habían decidido que ya no merecía la pena. Pensaban, ¿para qué voy a seguir cosiendo tiendas o vendiendo en el mercado si Jesús vuelve la semana que viene? Claro. Y eso generaba 2 problemas. Se convertían en una carga para la comunidad. Y daban un pésimo testimonio a los de fuera. Exacto. En resumen, creed en el futuro, pero no dejéis el trabajo para mañana, que las facturas siguen llegando. Un consejo bastante atemporal. Bastante. Por eso Pablo les da un tirón de orejas muy práctico. Les dice, procurad tener quietud y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Es un llamado al equilibrio. La esperanza en el más allá no puede ser una excusa para la vagancia en el más acá. Entiendo. Pero esta era, por así decirlo, la preocupación logística. Había otra mucho más profunda, una herida emocional que estaba causando un dolor inmenso en la comunidad. ¿El tema de los muertos? Exacto. Era una fuente de angustia terrible. Hay que ponerse en su piel. Eran creyentes de primera generación. Les habían anunciado que Cristo volvería para establecer su reino y que ellos participarían en él. El tiempo pasaba y algunos miembros de la comunidad empezaban a morir. Y la pregunta que los atormentaba era, ¿y ahora qué? ¿Nuestros seres queridos que han muerto se lo han perdido todo? ¿Están en desventaja? Es que es una angustia existencial tremenda. Creer en una promesa increíble y de repente pensar que tus padres o tu pareja se han quedado fuera por cuestión de tiempo. Esto generaba una tristeza desoladora, una que Pablo describe como la de los otros que no tienen esperanza. Por eso, la respuesta de Pablo en el capítulo 4 es uno de los pasajes más tiernos y a la vez más potentes de todo el Nuevo Testamento. Nuestro análisis lo desglosa con mucho detalle. Pablo no les da un discurso filosófico sobre el alma, les da una imagen, una escena casi cinematográfica para calmar su dolor. Les asegura que los que duermen en Cristo, fíjate qué forma tan suave de hablar de la muerte, no solo no están en desventaja, sino que van a tener un puesto de honor. Y les dice algo que debió de dejarles boquiabiertos. Totalmente. Les dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Les cambia el orden de los factores por completo, y la descripción que hace es increíblemente vívida. El análisis subraya la secuencia de eventos que Pablo les narra. Es que Pablo se pone casi cinematográfico. Les da la secuencia paso a paso para que no se pierdan. Primero dice, el Señor mismo descenderá del cielo. No enviará un ángel, vendrá Él en persona. Segundo, y esto es espectacular, habrá 3 sonidos atronadores. Una aclamación,
y el análisis insiste en que la palabra griega es un término militar. Es el grito de un general a sus tropas. Maya. Luego, la voz de arcángel. Y finalmente, la trompeta de Dios. Es una llamada que resonará en todo el universo. Una puesta en escena impresionante, desde luego. No es precisamente sutil. Para nada. Y solo después de esa llamada cósmica viene el tercer paso. Los muertos en Cristo resucitan. Y el cuarto y último paso, luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra clave, la que sanó su angustia, es esa. Juntamente con ellos. Esa es, nadie se queda atrás. El consuelo está en la reunión. Es la promesa de que la muerte no tiene la última palabra sobre las relaciones que aman. Entiendo. Pero el análisis apunta que no eran las únicas preocupaciones. Había otros asuntos más. Terrenales, por así decirlo. Sí, Pablo aprovecha para hacer una especie de puesta a punto general. Menciona la necesidad de vivir en santidad y pureza, corrigiendo pecados contra la castidad, algo lógico en una comunidad que venía de un mundo pagano con una moral sexual muy laxa. Claro. También les pide que respeten a sus líderes, que, como vimos, eran seguramente nuevos y sin mucha experiencia, y les da una advertencia muy interesante, que no desprecien las profecías ni apaguen las manifestaciones del Espíritu. Eso me llama la atención. Si conectamos todo esto, el estilo general de la carta es muy particular. El análisis lo describe como sereno y uniforme. No tiene esos estallidos de rabia o esa teología de combate que vemos en otras cartas, como la que escribió a los Gálatas, por ejemplo. ¿Por qué esa diferencia de tono? Es una observación excelente. La diferencia de tono se debe al contexto. En Gálatas, Pablo está luchando contra una herejía que él considera gravísima, que ataca el corazón mismo del Evangelio. Su tono es de batalla. Ya. Aquí, en Tesalonicenses, no hay herejes. Hay creyentes sinceros pero confundidos, ansiosos, inmaduros. Por eso su tono es el de un padre paciente. Es una carta principalmente moral y práctica, centrada en el cómo vivir la fe en el día a día. Título 1. El análisis se detiene mucho en esas tres famosas gracias cristianas que Pablo elogia en ellos. Fe, amor y esperanza. Los tres pilares. Pero es crucial entender cómo los define Pablo, porque no son conceptos abstractos. Pablo habla de la obra de vuestra fe. Ajá. Y el análisis insiste mucho en esto. No es una creencia pasiva, un simple sí creo. Es una fe que hace cosas, que se traduce en acciones concretas, en un cambio de vida visible. Luego habla del trabajo de amor. Me gusta esa palabra, trabajo. No es un sentimiento bonito y ya está. Para nada. La palabra griega que se usa, kopos, implica un esfuerzo agotador, un trabajo pesado hasta el punto del cansancio. Es un amor que se arremanga, que se sacrifica por los demás, que cuesta. Y finalmente, habla de la tolerancia de la esperanza, que una mejor traducción sería el aguante perseverante de la esperanza. Es la capacidad de resistir en medio de la persecución, no con los dientes apretados, sino con una tenacidad serena que nace de saber cuál es el destino final. Es como si les dijera, vuestra comunidad se sostiene sobre estas tres patas. Exacto. La fe es el motor. El amor es el combustible, el esfuerzo que hacéis unos por otros. Y la esperanza es el GPS, la certeza del destino que os permite aguantar los baches del camino. Me parece una analogía fantástica. Y sobre esos pilares, él también se defiende a sí mismo, ¿no? En el capítulo 2 parece que está respondiendo a posibles críticas. Sí, es una defensa muy personal y conmovedora. Ante posibles acusaciones de que era otro charlatán más que buscaba dinero o fama, él no usa argumentos teológicos, apela a la memoria de ellos. A su experiencia directa con él. Justo. Les dice, vosotros sabéis cómo nos comportamos. Les recuerda que no usó palabras lisonjeras ni actuó por avaricia. Su vida entre ellos fue su mejor carta de presentación. Y las imágenes que usa para describirse son potentísimas. Me llama mucho la atención que se compare a sí mismo con una nodriza. En una cultura tan patriarcal como la romana, usar una imagen tan íntima, tan femenina, debió ser bastante chocante, ¿no? Fue revolucionario. No se presenta como un general o un filósofo, sino como una madre lactante que cuida con una ternura infinita a sus propios hijos. Y luego cambia la imagen y se compara con un padre, que exhorta y consuela. Se muestra como una figura familiar, cercana, vulnerable. Es que llega a decirles algo increíble. Sí, les dice,
éramos tan afectuosos con vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No era una relación profesional, era una relación de amor profundo. Exacto. Y todo este edificio de fe activa y liderazgo tierno culmina en el capítulo 5 con una serie de mandatos cortos, directos, como una ráfaga de tuits vitales. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y entonces llega esa advertencia que mencionamos antes sobre las profecías y da un consejo que es un modelo de equilibrio y madurez. Examinadlo todo, retened lo bueno, abstedíos de toda forma de mal. Es un llamado al discernimiento, a no ser ni un cínico que lo rechaza todo, ni un crédulo que lo acepta todo. Precisamente. No les dice creed ciegamente en cualquier profecía, pero tampoco les dice no hagáis caso de esas cosas raras. Su postura es, estad abiertos, escuchad, pero usad la cabeza, ponedlo todo a prueba. Si es bueno, si construye, si viene de Dios, quedaos con ello. Y si es malo, si destruye, si es falso, desechadlo. Es una lección magistral sobre cómo mantener una mente abierta y un cerebro crítico al mismo tiempo, sin caer en el escepticismo que, como él mismo dice, apaga al espíritu. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos de este análisis a fondo? Me parece que la primera a los tesalonicenses es mucho más que un texto religioso antiguo. Es el retrato vivo de una comunidad real, con gente de carne y hueso, que intentaba navegar sus esperanzas y sus miedos en un mundo que les era completamente hostil. Sí. Y en medio tenemos a un líder, a Pablo, que actúa como un padre preocupado, ofreciendo no grandes teorías, sino consuelo práctico, corrección suave y, sobre todo, una esperanza a prueba de bombas. Totalmente. El gran mensaje que perdura y que este tipo de análisis saca a la luz con una claridad meridiana es que la esperanza en el futuro no es una forma de escapismo del presente. Al contrario. Es el motor que debe transformar radicalmente cómo vivimos hoy. Porque crees en ese futuro, vives hoy con un amor que se desgasta por los demás, con un trabajo honesto, con integridad personal y con un discernimiento espiritual afilado. La carta mantiene en una tensión perfecta la expectación por el futuro con la responsabilidad en el aquí y ahora. No deja que una anule a la otra. Y para terminar, me quedo con una idea que se desprende de todo esto y que da mucho que pensar. Pablo les dice a esta comunidad que creía firmemente en lo sobrenatural, en profecías, en dones espirituales, que lo examinen todo y se queden solo con lo bueno. Y esa instrucción plantea una pregunta que creo es igual o más relevante en nuestro mundo tan lleno de información y a la vez tan escéptico. Sin duda. La pregunta que la carta deja flotando en el aire es: ¿cómo se construye hoy una comunidad o incluso una persona que sea capaz de estar abierta a lo extraordinario, a lo inspirado, a lo que rompe nuestros esquemas, sin perder por ello el juicio crítico? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está el delicado equilibrio entre, por un lado, apagar el espíritu con un cinismo que lo niega todo por sistema y, por otro, caer en una credulidad ingenua que se traga cualquier cosa sin el más mínimo filtro? Encontrar ese punto medio sigue siendo 2000 años después el gran desafío.